el día de mañana se estrena, hay que decirlo, una serie documental que se llama El caso Cassés Vallarta, una novela criminal. Y hoy, que está basada pues en el libro, una novela criminal del escritor Jorge Volpi. Hoy platicamos con él aquí en Los Periodistas y le presentamos esta conversación sobre un caso todavía paradigmático de abuso de poder de Genaro García Luna y de sus compinches, no solamente en el gobierno, en ese momento, de Vicente Fox, sino también en Televisa, con Carlos Loret de Mola, y en el gobierno de ese momento de Vicente Fox, que luego, pues es ascendido a secretario de Seguridad Pública por Felipe Calderón. Aquí le presentamos esta conversación. Mañana, jueves, se estrena en la plataforma Netflix la serie documental El caso Cassés Vallarta, una novela criminal basada en el libro de Jorge Volpi, por el que ganó justamente el premio Alfaguara 2018, sobre uno de los más sórdidos episodios de la política en México. El montaje de Genaro García Luna, el 9 de diciembre de 2005, cuando era el director de la Agencia Federal de Investigaciones, un montaje que se reprodujo en varios medios, pero de manera particular en Televisa, y lo hizo su entonces presentador estrella, Carlos Loret de Mola. Y esta tarde le damos la bienvenida al escritor Jorge Volpi, quien, pues bueno, ya mañana, Jorge, se estrena esta serie documental que efectivamente pues aborda un episodio que, pese al tiempo que ha transcurrido, no deja precisamente de simbrar por lo menos a un sector de la sociedad mexicana. Muchísimas gracias. Encantado, mucho gusto de saludarte, Álvaro, y muchas gracias por la entrevista. Y en efecto, pues estamos muy contentos, muy satisfechos con que ya en las primeras horas de la madrugada del día de mañana cualquiera podrá ver los 5 capítulos de esta serie documental sobre el caso de Israel Vallarta y Florence Cassé. Y como decías, pues es un caso que ocurrió ya hace 17 años. Hace 17 años fue la transmisión de esa supuesta captura de 2 supuestos secuestradores, de 3 supuestas víctimas, transmitida por Televisa y TV Azteca, supuestamente también en vivo. Y desde entonces este caso ha despertado un enorme interés y una enorme polémica, pero sobre todo me gustaría empezar diciendo que es un caso que parece antiguo y al mismo tiempo es muy moderno. Y es un caso que parece extraño, especial, paradigmático y al mismo tiempo es normal. Y en esto simplemente, digamos, quisiera rápidamente abundar diciendo que parece antiguo, pero lamentablemente es actual. Sobre todo lo que describe esta serie documental es el terrible funcionamiento o no funcionamiento del sistema de justicia mexicano, de tal manera que los casos más recientes, Ayotzinapa, del caso del que hemos estado hablando todos estos días, pero cualquier otro que veamos mediático, hasta llegar, no sé, al caso de Devani, por ejemplo, muy cercanamente, el paradigma que comienza precisamente por la manera de cómo se articula la investigación y la procuración de justicia con Genaro García Luna, se mantiene hasta el día de hoy. Así que sigue siendo muy actual en ese sentido. Y en otro, parece especial por la nacionalidad francesa de Florence y por desatar esta pelea entre los presidentes Calderón y Sarkozy, pero también es normal porque a cualquiera de nosotros nos puede ocurrir lo que a las víctimas de este caso o lo que le ocurre a la familia Vallarta en este caso todavía hoy. Lamentablemente, y justo en vísperas del estreno de esta serie documental de la que tú eres productor, Jorge, está en discusión en la Corte precisamente la prisión preventiva que pues para unos representa la posibilidad de combatir a criminales,
pero al mismo tiempo para otros representa la posibilidad de que sean encarcelados inocentes y que gracias a esa prisión preventiva pues pasen años sin que se efectivamente dicte ni siquiera una sentencia. En efecto, es muy actual. Llama la atención y te quiero preguntar, ¿qué representa para ti que un novelista se encargue de buscar la verdad de un montaje, de este montaje sórdido, mientras que periodistas y medios que deben investigar y difundir la verdad hayan hecho eco de la ficción de policías como Genaro García Luna, como Luis Cárdenas Palomino, que torturó en vivo a un presunto responsable y que involucra a personajes del más alto nivel? En el momento de los hechos, al presidente de la República, que era Vicente Fox, y después a otro mandatario que nombró a uno de los autores de este montaje, el poderosísimo secretario de Seguridad Pública. Bueno, te respondo a las dos cosas que estás planteando muy atinadamente, Álvaro. La primera es la cuestión de la prisión preventiva, sobre todo de la prisión preventiva oficiosa. Y yo no tengo duda que la prisión preventiva oficiosa, es decir, obligatoria, es una terrible violación a los derechos humanos y a la presunción de inocencia. Y eso es lo que la Corte va a discutir muy pronto, y ojalá y cambien este paradigma. Es muy peculiar y muy desafortunado, que es un paradigma que crea sobre todo con esta fuerza Felipe Calderón, y que de manera absolutamente inexplicable refuerza el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, es una herramienta que realmente solo sirve para provocar que haya más injusticia. El caso de Israel es, en este sentido, ejemplificador. Lleva 17 años en prisión sin sentencia de primera instancia. Eso significa que la presunción de su inocencia se le aplica. Israel es un inocente que lleva 17 años en la cárcel solo porque el poder decide que tiene que estar ahí. A la segunda pregunta que me haces, pues sí, yo creo que a partir de cierto momento, sobre todo a partir de la guerra contra el narco desatada por Calderón, inevitablemente, desde luego muchísimos periodistas como tú y que se juegan la vida realmente, como lo hemos visto en todo este tiempo, investigando este tipo de casos, es absolutamente necesario, pero también ha terminado por pasar que incluso novelistas, yo nunca me hubiera imaginado, hace unos años, mis temas eran otros, mis temas eran la Segunda Guerra Mundial y el siglo XX y países que no eran exactamente México, pero después de la guerra contra el narcotráfico, de las cifras de violencia que tenemos, no me quedó, y eso no solo me ocurre a mí, sino a muchos novelistas de mi generación y posteriores, más remedio que terminar hablando de esta situación terrible de falta de justicia que existe en el país. Porque la conclusión del libro y ahora de la serie sobre todo es esta. En México no existe el Estado de Derecho. Es así de terrible y así de simple. Sí, digo de alguien como tú que en efecto tienes los temas que tú novelas son diferentes o bueno, digamos, no te enfocas a reportear como en este caso, pues queda muy claro que se trata de un gran reportaje. Alejandro Páez y tu servidor difundimos aquí partes de tu libro. Lo vi y les agradezco muchísimo. No, hombre, es que es inaudito, efectivamente, por eso me parece hasta paradójico, pero más que paradójico, también reflejo de hasta qué punto los periodistas y los medios hemos dejado de hacer nuestro trabajo, que es muy simple, que es investigar, procesar y difundir asuntos de interés general. Y en el caso particular, has sido tú quien hablaste con quien comenzó a reportear una periodista que después, una periodista pues, ni mexicana, que padece luego las consecuencias de investigar, de hacer sencillamente su trabajo. Sí. Sí, esto es terrible, sinceramente, digamos, habla de cómo ha sido el sistema entre medios y poder en México. Lo heredamos de la época priista, pero uno suponía que a partir justo del sexenio de Vicente Fox, de esa transición a la democracia, asumíamos que iba a cambiar drásticamente.
Y lo que vimos en este caso, y que se ha repetido en muchos otros, a nivel federal y muchos más a nivel local, donde las cosas han cambiado todavía menos, es que se mantiene ese mismo sistema de operación. Yo a la distancia no creo que ese día el montaje, al que yo prefiero llamarle puesta en escena, porque montaje es una mentira que el propio Genaro García Luna insistió en crear en el programa de Denise Merker en el año 2006. Entonces yo prefiero el término puesta en escena porque eso fue realmente lo que ocurrió, es decir, pusieron toda la escenografía, toda la utilería del crimen, llevaron ahí a los secuestrados y llevaron ahí a los supuestos secuestradores y a partir de ahí vino la transmisión. Entonces es más bien una puesta en escena. Bueno, eso ocurre justamente por esa complicidad tácita, no explícita. Yo no creo que haya habido una conversación para este caso específico entre los altos dirigentes de Televisa y TV Azteca y los altos dirigentes de la policía en ese momento, particularmente Genaro García Luna y Cárdenas Palomino, sino algo todavía más perverso, más banal y en ese sentido más ruin. Lo natural era asumir que las televisoras iban a aceptar cualquier cosa que les presentara la Policía Federal con tal de tener un rating más alto. Sin duda. No Ahora, había crítica alguna al poder. sí, ahora los implicados, Jorge, Televisa, Carlos Loret, Genaro García Luna, Vicente Fox, Felipe Calderón, pues primero no, seguramente están furiosos desde que apareció la novela tuya y ahora lo deben estar más porque en esta serie documental que va a llegar a millones, pues evidentemente van a quedar exhibidos. Y tú sabes que las acciones tienen consecuencias. Tú ya has conocido o ha habido consecuencias sobre lo que tú publicaste primero a través de tu novela y ahora con la serie documental. Bueno, tengo que decirte que afortunadamente no. Yo cuando escribía y hacía la investigación para este libro, por supuesto, tenía miedo y precauciones de lo que podría pasar cuando se publicara. Tengo que decir y reconocer que cuando se publicó, yo no he recibido hasta el día de hoy ninguna amenaza, ningún intento de censura. Por supuesto, muestras de desagrado y de indignación, a veces muy airadas, me han tocado por parte de algunos de los protagonistas que no les gustan verse retratados ahí, pero no ha pasado de eso. ¿Como Para, quién? pues como la señora Wallace, por ejemplo, ¿no? Fuera de eso, digamos, fuera de esas muestras de desagrado, nada. Ahora con la serie, lamentablemente, y esto pues, lo tengo que decir lamentablemente como escritor fundamentalmente, aunque al mismo tiempo contento por ser productor y estar muy cerca del desarrollo de esta serie. Claro, una serie de televisión, una serie documental va a tener, creo, mucho más impacto que los libros que hemos escrito José Reveles, Emanuel Stills o yo antes de esto para documentar justamente todas estas irregularidades. Entonces, ¿qué pueda pasar ahora? Bueno, afortunadamente, la gran novedad del caso, cuando yo lo escribía, cuando escribía Manuel, cuando escribía Pepe, Genaro García Luna y Cárdenas Palomino seguían manteniendo un enorme poder económico y político. Ahora la gran novedad, y eso sí hay que celebrarlo, es que Genaro García Luna esté sujeto a proceso en Estados Unidos y Luis Cárdenas Palomino, que fue la última persona a la que yo entrevisté antes de concluir mi libro, ahora está en la cárcel, en el altiplano, precisamente el lugar donde él llevó a Israel Vallarta por la tortura de su hermano Mario. Entonces, también quiero creer que los principales autores de todo lo que ocurrió y que fueron, pues probablemente de quienes podríamos temer represalias, ahora ambos se encuentran sujetos a proceso. En el caso de Calderón, de Cabeza de Vaca, que era el procurador en aquel momento, del propio Carlos Loret de Mola, tú has tenido reacciones inconvenientes, digámoslo así. No, de ninguno. Te diría que en la serie de televisión participan tanto el presidente, o sea, dan su testimonio el presidente, el expresidente Calderón, sobre todo para refutar y mantener y casi actualizar su pelea con Nicolás Sarkozy. Aparece Carlos Loret dando su testimonio que ha dado en muchas ocasiones.
La idea de una serie documental con el rigor periodístico que yo creo que el equipo hecho por Pablo Cruz, por Alejandro Gerber y por todos los demás fue muy riguroso. Todos ellos tuvieron la oportunidad de hablar, algunos quisieron, otros no, algunos se podía tener acceso como a ellos, a otros no, como García Luna o Cárdenas Palomino, pero en la serie documental aparecen los testimonios de Calderón o de Carlos Loret. Justamente, en el caso específico de Felipe Calderón, a partir de lo que investigaste, a partir de lo que tú, de los hechos y que tú encontraste, ¿crees efectivamente que Calderón estuvo al margen de las actividades de Genaro García Luna? Yo te daría una respuesta casi general. Nadie, ningún presidente en este país, ni en ninguno, podría estar al margen de las decisiones tan drásticas de quienes llevan la procuración de justicia en sus administraciones. Ni Calderón en el caso de García Luna, ni Enrique Peña en el caso de Ayotzinapa. O sea, sí, es impensable que el presidente de la República en México no tuviera conocimiento de acciones tan delicadas como estas. Y en ese sentido, la responsabilidad política, si no jurídica, de Felipe Calderón sobre Genaro García Luna, ¿cuál es a tu juicio, Jorge? Bueno, aquí lo inaudito del caso, Álvaro, y esto es algo que tendríamos que preguntarnos como sociedad, ¿por qué lo permitimos? ¿Y por qué permitimos cada una de estas cosas? Es que gracias a la investigación de Yuli García y de Denise Merker en Televisa mismo, que revelan que lo ocurrido ese día fue esta puesta en escena, y a partir de ahí sabremos que en realidad Florence Cassé e Israel Vallarta fueron detenidos 24 horas antes, incomunicados, Israel torturado y luego llevado a la escena supuestamente del crimen. En vivo, ahí sí, Genaro García Luna, director de la Agencia Federal de Investigación, de la Policía Federal, directamente, aunque sea mintiendo, reconoce que participa en lo que él llama montaje. Todavía dice incluso que fue por culpa de ustedes, de la prensa, y que por eso hizo el montaje. A ver, fíjate, aquilatemos, el jefe de la policía, en horario prime time, en Televisa, reconoce haber hecho un montaje que es una violación directa de los derechos humanos, y aún así, Felipe Calderón lo elige como secretario de Seguridad Pública para hacer una y otra vez esto mismo. Terrible. Una última cosa nada más, Jorge. No tiene que ver necesariamente, aunque tiene que ver sin duda, con el caso del abuso de poder. El caso de Ayotzinapa. Se crea una versión oficial, la denominada verdad histórica de Murillo Karam. Se acredita que está sustentada en la tortura, en esta práctica tan arraigada, tan sistemática, tan generalizada durante décadas en nuestro país. Y hoy quienes defienden precisamente a Genaro García Luna, perdón, a Murillo Karam, como también quienes defienden a García Luna y a Cárdenas Palomina, en realidad están defendiendo la tortura, tortura que ya se acreditó en el caso de Ayotzinapa, tortura que es evidente en el caso de Luis Cárdenas Palomina en esta puesta en escena. ¿Qué te dice que efectivamente esté tan normalizado, no solamente en sectores oficiales, sino en sectores de la sociedad, que se pueda torturar a una persona, aunque esta persona esté acusada de cometer una aberración como asesinar a jóvenes? Esto de lo que hablas, Álvaro, es quizá una de las partes más terribles de nuestra sociedad y de nuestro país. El caso de Florence Cassé y de Israel Vallarta es un poco la prueba, el laboratorio de lo que iba a pasar desde entonces hasta el día de hoy, en muchos sentidos. Estábamos entrando en esa época democrática y uno hubiera creído que iban a cambiar las maneras que venían de la época hegemónica del PRI, pero en lugar de cambiar, se exacerban. Y en esa exacerbación empieza, por un lado, las mismas prácticas
las mismas prácticas de falsificar pruebas, de crear testigos, de crear culpables, de amenazar a las personas y de utilizar sistemáticamente la tortura. Durante muchísimo tiempo sigue ocurriendo esto en muchísimos casos. Y lo terrible es cómo en ese contubernio entre el poder político y el poder mediático, siempre ha terminado, por ejemplo, en el caso de Florence Cassé y de Israel Vallarta, por reaparecer con este argumento. Sí, sí, fue un montaje, pero son culpables. Sí, sí, los torturaron, pero son culpables. Sí, sí, hubo corrupción completamente en todo el caso, pero son culpables. Ese argumento es quizás el más dañino de nuestra época, porque ese argumento va contra la sociedad misma, va contra la posibilidad de que haya realmente Estado de Derecho, posibilidades de justicia y posibilidades de debido proceso. Sin esto, México jamás va a avanzar en otros terrenos. Y lo terrible es que van 3 administraciones, la de Calderón, la de Peña y ahora de López Obrador, y el sistema de justicia que tenemos y el sistema de medios que tenemos no ha cambiado prácticamente. De entonces a ahora, seguimos manteniendo cifras en donde solo el 0.5% de los delitos que se cometen se resuelven. Eso significa que es un sistema creado para garantizar la impunidad. Y ninguno de estos presidentes, bueno, yo creo que en el caso de Calderón y de Peña, quisieron incluso exacerbarlo, es decir, provocar que se mantuviese este sistema diseñado solo para los poderosos. Y ahora también, muy lamentablemente, aunque no lo haya creado, lo que ha hecho el sistema ahora con López Obrador es preservarlo. No ha habido en ninguno de los 3 casos una reforma drástica que pueda garantizarnos a ti, a mí y a cualquiera que no nos va a pasar ni lo que le pasa a Cristina Ríos, la acusada, perdón, la víctima de secuestro en este caso, o que a todos nosotros nos puede pasar lo que a Israel Vallarta, estar 17 años en prisión preventiva. Parte de lo que efectivamente también debe motivar la serie documental que mañana se estrena, y bueno, también el hecho de que se estrene va a generar, por supuesto, opiniones, comentarios, y quizá comencemos por debatir estos temas que nos conciernen a todos y que, por supuesto, represente una presión para las autoridades de todos los niveles, de todos los poderes, para que efectivamente haya una reforma al aparato de justicia, al sistema de justicia en nuestro país. Muchísimas gracias, Jorge Volpi, por la oportunidad de charlar con el auditorio de los periodistas en vísperas del estreno mañana de esta serie documental. Muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo, Álvaro, y un abrazo a Alejandro y a todo el equipo. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias.